Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y comenzamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Quería dar la bienvenida a este webinar de hoy que está patrocinado por la empresa GoLive. Es una empresa de consultoría tecnológica especialista en ayudar a las medianas y grandes empresas en la optimización del proceso de transformación digital.
El webinar de hoy lleva el título de 10 claves para la digitalización de las notas de gasto. En el último año hemos insistido desde Asset en que la digitalización ya no es una opción, es algo absolutamente necesario para poder sobrevivir y para poder competir con el resto de las empresas. Y, lógicamente, este proceso de transformación digital, pues lo lógico es acometerlo en principio en aquellos procesos que te suponen una baja dedicación, un pequeño impacto, digamos, en tu dedicación a lo que es esa transformación, que requieren una relativa baja inversión y que obtienen resultados relativamente rápido, ¿no? Esos llamados quick wins que siempre buscamos y perseguimos. Bueno, pues dentro de lo que es el área de finanzas, siempre hemos dicho que los dos primeros procesos que entendemos que estarían sujetos a esta situación, pues es la digitalización del proceso de cuentas a pagar y de la digitalización de las notas de gasto. Estudios recientes reflejan que el 61% de las empresas han acelerado todo el proceso de transformación digital a raíz de todo el tema de la pandemia del COVID. Luego, además, también se dice que hay que definir un roadmap de digitalización, pero siempre en función de las necesidades, de la situación de la compañía y del plazo de adopción que puede llegar a tener. También otro punto importante es que el área de finanzas tiene un recorrido elevado en lo que es todo el tema de la transformación digital, que evidentemente cuando vas a hacer una inversión tienes que buscar un buen balance entre lo que son la inversión en tecnologías maduras y en tecnologías disruptivas. Y luego, por último, que cuando estás en un proceso de este tipo, lo que tienes que hacer es adaptar la empresa a la tecnología, a la digitalización y no la tecnología a la empresa. Bueno, pues volviendo a lo que es el proceso de digitalización de notas de gasto, como hemos dicho, es uno de esos procesos que requieren un pequeño esfuerzo, una no alta inversión y un retorno rápido de esa inversión, con lo cual los resultados son palpables en muy poco tiempo. Pero claro, cuando te metes en un proceso de este tipo, ¿cómo elegir la herramienta a la que te debes dirigir? Bueno, pues hoy precisamente lo que vamos a ver son esas 10 claves que nos pueden ayudar a la hora de decidir cómo acometer este proceso de digitalización. Y para ello lo vamos a hacer de mano de una empresa que es especialista, como hemos dicho anteriormente, y que nos lo va a trasladar desde lo que es el propio corazón del negocio de la digitalización. Para ello tenemos con nosotros a Fernando Baeza Martín Posadillo, que es Digital Transformation Specialist en GoLive. Os comento que el webinar durará aproximadamente 1 hora y que, por favor, todas las preguntas que podáis llegar a tener, pues que nos las hagáis a través de la herramienta y se las trasladaré a Fernando al final de la presentación. Fernando, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Perfecto. A ver, ya está. Muy bien. Se te oye perfectamente. Te traslado el rol de presentador y así podemos ver tu presentación. Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues te dejo con la presentación. Hasta ahora, De Fernando. acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte a ti, Miguel Ángel, pues el paso y a Asset el permitirnos estar hoy aquí. Y bueno, también a toda la gente que está hoy presente, que bueno, como has comentado, son plenamente conscientes de que la digitalización no es una opción. Y bueno, si están aquí es porque entienden que este proceso de digitalización en concreto, el de las notas de gasto, bueno, pues es un proceso sencillo y que puede reportar muchos beneficios a la empresa. ¿Por qué nos gusta incidir en esos quick wins que comentabas? Bueno, porque muchas veces cuando entramos en procesos de digitalización, lo que tendemos a pensar es que un gran proyecto va a traernos el mayor beneficio y que un gran proyecto es lo primero que hay que hacer. Muchas veces no es así. Muchas veces estas pequeñas herramientas que se implementan en cuestión de días y que reportan muchísimo beneficio a la empresa, pues implementarlas de manera continuada pues supone un grandísimo beneficio para las empresas. Y bueno, para eso estoy yo aquí, para hablaros del tema de la digitalización de notas de gasto, que bueno, ya hemos hecho una serie de webinars el primero que hicimos fue junto con Luis Alfonso Hernández, que es director financiero en HMI, y bueno, comentamos un poco cómo había sido su proceso de implantación de esta herramienta y qué beneficios se habían obtenido. Y hoy queríamos traeros otro webinar en el que analizáramos las claves de
de la implantación de estas soluciones y facilitáramos un poco su proceso. Porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas empresas que comienzan a implantar estas soluciones y, bueno, pues por diversos motivos acaba siendo un proceso de compra muy largo, que involucra a demasiadas personas y que al final acaba por paralizar el proyecto y dejarlas pues como estaban hasta el momento de empezar a buscar, que es metiendo los datos a mano en un Excel y fotocopiando tickets. Bueno, como ha comentado Miguel Ángel, yo soy especialista en transformación digital en GoLive y, bueno, tenéis aquí mi contacto para cualquier duda que os pueda surgir. En cuanto a GoLive, bueno, por haceros una breve presentación de quiénes somos y poneros un poco en situación, nosotros somos una empresa que surge en 2008, una consultora tecnológica, que nos gusta decir que venimos del otro lado. Nuestro origen está en la empresa. ¿A qué se debe esto? Bueno, que nuestros fundadores, en un principio, trabajaban en el otro lado, que llamamos nosotros. Eran clientes, trabajaban en una empresa, en el departamento financiero, en el departamento de IT. Y, bueno, tras implantar una herramienta que hay Edwards en todas las sedes de esa empresa a nivel europeo, decidieron apostar por el mundo de la consultoría y montaron GoLive. Con el paso de los años, la verdad es que hemos crecido mucho y bueno, esa herramienta que era GD Edwards nos ha permitido trabajar con empresas muy, muy grandes y aprender muchísimo. Hemos realizado más de 700 proyectos en países de todo el mundo y actualmente hemos ido incorporando nuevas líneas de negocio que nos permiten pues un poco ayudar a las empresas en su transformación digital a nivel global. Además, bueno, estas soluciones nos han permitido no solo dar servicio a grandes empresas y a multinacionales, sino, bueno, incorporar empresas de cualquier tipo. Tenemos 5 áreas principales de actuación. La primera es el software de gestión, es con lo que empezamos. Y, bueno, somos partners de Oracle con GD Edwards y de Sage con Sage X3. Y además tenemos otras soluciones más pequeñas de tesorería como Sage XRT y de presupuestación como Profix. Y, bueno, esta implantación de software de gestión, que digamos que es como el centro alrededor del que gira cualquier solución dentro de una empresa, nos ha permitido tener un conocimiento muy profundo. Con los años hemos apostado mucho por la consultoría, porque para nosotros es súper importante la cercanía con el cliente y, bueno, pues esa cercanía se consigue teniendo nexos de unión entre el cliente y la parte de desarrollo, la parte de desarrolladores. Estos nexos, que son los consultores, bueno, pues consiguen entender las necesidades del cliente y presentárselas de una manera que sean requerimientos para los desarrolladores. Además, nos ayudan a resolver dudas, a permitir a las empresas mejorar y, bueno, en este aspecto la verdad es que hemos crecido muchísimo. Ahora cerca del 60% de nuestra plantilla son consultores y ofrecemos también auditorías de digitalización, que son proyectos en los que antes de comenzar el proceso de selección de herramientas, vamos a las empresas, estudiamos cómo realizan actualmente los procesos y les ayudamos un poco a definir pues lo que ha comentado Miguel Ángel, un plan de digitalización que bueno, les ayude a que todo sea mucho más sencillo y a que todo vaya más rodado. Por otro lado, tenemos un departamento de Business Intelligence que, bueno, hacemos Business Intelligence, analítica avanzada, tenemos ciertos reports que se pueden implantar en empresas y lo que ayudan estos reports es a sacar partido de los datos que almacenamos en el ERP y bueno, a que las empresas, que nuestros clientes tengan un soporte a la hora de tomar decisiones, puedan basar sus decisiones en datos y de esta manera pues que todas las decisiones estén soportadas. Por otro lado, tenemos damos servicio de infraestructura cloud. Tenemos un departamento de infraestructura que ha crecido bastante en los últimos años. Nos hemos hecho partners de Amazon Web Service para todo el tema de infraestructura cloud. Y, bueno, damos desde servicios de migraciones al cloud, que es algo que ahora está teniendo muchísima importancia en las empresas porque ha quedado demostrado que los servicios on-premise no son rentables y no pueden competir con el mundo cloud y se va a implantar cada vez más estas migraciones al cloud. Y además, bueno, hacemos servicios de monitorización, de DRP y realizamos infraestructuras cloud a medida. Esto sobre todo nos permite que todas nuestras soluciones tengan muchísima credibilidad cuando las montamos en cloud, porque al final es un departamento experto y avalado por Amazon Web Service el que las monta. Y, bueno, un departamento de soluciones digitales, que es por lo que estamos hoy aquí. Y
Bueno, dentro de las soluciones hemos hecho muchísimos desarrollos. Este tipo de soluciones son soluciones que no llegan a cumplir, a solucionar los ERPs, y nosotros, gracias a estas soluciones, podemos solucionar esos problemas de manera muy rápida. Dentro de este departamento, bueno, pues tenemos una parte de movilidad que se encarga de hacer desarrollos web y app a medida. Hemos hecho marketplace, hemos hecho aplicaciones para tipo Uber para coger coches de alta gama en Barcelona. Hemos hecho muchísimos desarrollos para clientes a nivel de intranets, de aplicaciones para gestión de personal, etcétera. Y bueno, la verdad es que es un departamento que tiene mucho tirón por las capacidades que tiene hoy en día el mundo app y el mundo web. También hemos desarrollado e-commerce, soluciones B2B y B2C a medida, enlazadas con los ERPs que manejamos. Tenemos una herramienta que implantamos que es Rad2Link, que es un BPM y un gestor documental. Es una plataforma no-code que permite cualquier proceso dentro de la empresa digitalizarlo de una manera muy sencilla. De hecho, es una herramienta que muchas veces nos solicitan desarrollos a medida y acabas siendo muchísimo más sencillo y muchísimo más asequible el desarrollarlo con ella. Dentro de esta herramienta pues tenemos desde procesos de alta de clientes en la que bueno, tú envías una URL a un cliente, él a través de esa URL rellena un formulario y automáticamente pasa por un proceso dentro de la empresa que acaba integrándose en el ERP y se le da de alta al cliente automáticamente. Tenemos gestiones de recursos humanos para enviar todo el tema de contratos y toda la documentación de las contrataciones a los empleados y muchísimos otros procesos. La verdad es que esta herramienta nos gusta decir que es un lienzo en blanco en el que tú puedes dibujar cualquier proceso y digitalizarlo. Y la gran ventaja es que, bueno, pues las empresas entran con uno o dos procesos sencillos y cada vez, conforme van ganando expertise, son capaces de digitalizar ellos en interno muchos otros. Esta herramienta, además, somos capaces de integrarla con Validated ID, que es una plataforma de firma electrónica que bueno, lo que da es validez a todas las firmas y permite digitalizar cualquier proceso que contenga una firma y darle muchísima robustez a nivel legal. Ellos trabajan sobre todo en el sector salud y bueno, la verdad es que es una solución muy sencilla y que ofrece muchas opciones de firma, con lo cual si necesito una firma a nivel presencial se puede hacer de una forma, si necesito enviarla a través del email otra, si quiero enviar burofax otra y es muy completa. Y luego tenemos dos desarrollos a medida, uno es Contic, que bueno, es una solución que también viene al hilo de esas pequeñas mejoras, esas pequeñas digitalizaciones rápidas que aportan mucho valor. En este caso es un portal del empleado que nosotros llevamos usando en interno varios años y bueno, por las necesidades del mercado, por cómo se ha deslocalizado un poco la oficina y se ha comenzado con el trabajo en remoto a implantarlo en muchas empresas, hemos decidido apostar por ella, desarrollarla y hacerla adaptable a cualquier empresa, y lo que ofrece es ese portal del empleado que pone en común a la gente y permite, bueno, pues realizar los fichajes, poner partes de trabajo, pedir las vacaciones, pedir días de permiso por cualquier motivo. Te da un repositorio en el que tienes todos los empleados, el contacto, la función que ejercen dentro de la empresa para que puedan hablar entre ellos y, bueno, muchas otras cosas. Además de mejorar la comunicación, pues cumple con todas las normativas que son muy importantes porque, bueno, el tema de los fichajes es algo que desde hace unos años está muy controlado. Y Expendon, que es la solución por la que estamos hoy aquí, por el tema de la digitalización de gastos. Esta es nuestra propuesta y, bueno, una solución que muchos ya conocéis. ¿Y por qué este webinar? Bueno, si estáis hoy aquí, probablemente os estéis planteando la implantación de una herramienta de digitalización de gastos o ya os lo hayáis planteado y no haya acabado llegando a buen puerto. En ambos casos, este webinar lo que pretende es daros un roadmap, una serie de claves para analizar las herramientas de manera rápida y poder hacer una implantación que os permita estar trabajando a principios de 2022 ya con una herramienta de este estilo. ¿Cuál es la primera clave? Bueno, la primera clave es crear una política de gastos. Es algo fundamental que además va a hacer que la empresa gane muchísima eficiencia y si no la tenéis todavía, bueno, pues es un proceso que puede ir acompañado el proceso de selección de una herramienta con la implantación de esa política de gastos. De hecho, nosotros lo recomendamos y en muchos clientes damos servicios para esta implantación.
¿Qué es lo fundamental? ¿Cuáles son las claves a la hora de plantear una política de gastos? La primera es hacer un análisis muy profundo de todos los gastos que se realizan, de todos los viajes que se realizan, cuáles son las casuísticas, qué es lo que voy a permitir, qué es lo que no voy a permitir, y tener muy en cuenta a la gente que está en campo, a la gente que viaja en este análisis, preguntarles, que os asesoren para que la política de gastos sea algo que mantenga y que tenga satisfechas a todas las partes. Por otro lado, ser exactos. Esto es muy importante porque, bueno, a la hora de establecer un documento en el que digamos, vale, esta es la política de la empresa, debemos de dejar muy claro qué se permite, qué no se permite, cuáles son los límites de gasto, cómo actuar, si sucede, depende de qué cosas y sobre todo que sea muy sencillo de ver, muy sencillo de analizar y que esté muy bien comunicado, que sería la tercera clave, para que todos los usuarios lo tengan accesible y de esta manera la gestión de los viajes sea muy fácil, no haya esa incertidumbre que se genera muchas veces cuando estás viajando, de decir, oye, pues es que mira, me ha pasado esto y no sé cómo actuar. Tienes que llamar al Departamento de Recursos Humanos que te diga qué es lo que tienes que hacer, no lo tienen claro ellos tampoco, pues toda esa incertidumbre se suprime y se hace mucho más cómodo el viajar. Esto es muy importante porque, bueno, a este tipo de políticas muchas veces se les da una connotación negativa y, bueno, esto está bastante alejado de la realidad y debemos de hacérselo ver a los usuarios. El objetivo de estas políticas siempre debe ser facilitar la gestión, facilitarles a ellos los viajes de empresa, mejorar ese control dentro de la empresa y, bueno, marcarles una hoja de ruta que les ayude en cualquier momento del viaje y que elimine esa incertidumbre, como comentábamos. La política, por ejemplo, debe ayudar a los empleados a resolver ciertas dudas. Muchas de ellas son habituales y se pueden prever, como son, pues, ¿puedo utilizar mi vehículo propio en viajes de empresa? ¿Me pagáis el kilometraje? ¿A cuánto se paga el kilometraje? ¿Qué tipo de alojamiento tengo que reservar cuando viajo? ¿Quién lo reserva? ¿Cómo se reserva? Ese tipo de incógnitas, bueno, son habituales y no tienen mayor problema. El problema viene con las menos frecuentes. ¿Qué hago si pierdo el avión? Si sufro un accidente en un destino internacional, ¿cómo actúo? ¿Qué hago si me roban durante un viaje? Todas esas preguntas, si le damos al usuario una forma de actuar, para él va a ser mucho más cómodo viajar y no va a tener ninguna incertidumbre. En este sentido, la aplicación que miremos debe ser capaz de adaptarse a la política de la empresa y debe ayudarnos a que se cumpla y a revisar su funcionamiento. Pues las herramientas, por ejemplo, deben permitirnos plantear diferentes políticas en función del rango del empleado, de la ubicación o de cualquier otro tema, gestionar los distintos gastos que se puedan generar, ya sea kilometrajes, tickets, facturas, anticipos, dietas, pues analizar los distintos tipos de gastos dentro del viaje, que me permitan distintas formas de pago, pues todas esas casuísticas que estén contempladas. Y bueno, además es interesante porque estas herramientas nos van a permitir mejorar el control de la aplicación de estas políticas y bueno, pues debemos de analizar que estas herramientas permitan establecer límites dentro de cada política para que cada empleado conozca sus límites, aunque no sean límites restrictivos, sino informativos, bueno, que el empleado sepa que si tiene un límite de 20 euros para comer, pues que si come por más, está superando el límite. También que nos permitan establecer, por ejemplo, precios del kilometraje para que el cálculo sea automático y el empleado sepa desde el primer momento cuánto se le va a abonar por ese kilometraje que ha realizado con su vehículo. Detectar, por ejemplo, duplicidades y errores a la hora de introducir los gastos y automatizar toda esa labor de detección de duplicidades, darnos acceso a informes para controlar el funcionamiento y, bueno, muchas otras cosas. En segundo lugar, esta clave es fundamental y es el cumplimiento legal. Este requisito, ¿por qué decimos que es indispensable? Porque si la solución no está homologada por la agencia tributaria, no se puede eliminar el papel. Podemos hacer que hagan una foto, podemos hacer que esos datos de la foto pasen a través de un flujo de una herramienta, pero al final del día vamos a tener que fotocopiar el papel,
y archivarlo en papel. Con lo cual, todo ese ahorro que viene del ahorro de espacio y del ahorro de tiempo en fotocopias y demás, no lo vamos a tener. Actualmente, la mayoría de las herramientas están homologadas por Hacienda. También hay que tener muy en cuenta que estén homologadas por las agencias tributarias, si tenemos sedes en el País Vasco o en Navarra. Y, sobre todo, esto es más mirando hacia el futuro, muchas veces, su capacidad de adaptar la solución a la normativa de otros lugares. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no hay ninguna aplicación que esté homologada en todos los países del mundo, pero sí que es verdad que muchas veces o bien es un requisito al comenzar el proyecto, o bien puede ser que dentro de unos años necesitemos, porque hayamos comenzado a trabajar en Italia y necesitemos que se implante en Italia. Debemos de comprobar que esa solución ya ha sido implantada en otros países, que la empresa tiene experiencia internacional y ha sido capaz de adaptarla a las legislaciones de otros países y, bueno, que en el caso de que lo necesitemos para determinados países, van a ser capaces de hacerlo. Y por otro lado, otro tema que hay que vigilar bastante a nivel de cumplimiento legal es qué cubre la homologación. Como sabéis, muchas de las soluciones tienen un entorno web y un entorno app y no siempre la homologación cubre ambos entornos. Esto pues muchas veces significa que yo estoy digitalizando los gastos con la aplicación móvil y me sirve la homologación y puedo tirarlos a la basura en los justificantes. Sin embargo, todo lo que digitalizo con la app no está cubierto a nivel legal y debería de estar guardando los justificantes. Esto es un gran riesgo y conviene informarse bien de si la aplicación está homologada por Hacienda, si la web también lo está y qué es lo que me cubre legalmente. En tercer lugar, la conciliación bancaria. Esto, bueno, es una de las grandes necesidades y uno de los grandes beneficios de estas soluciones. Las empresas que tienen tarjetas de empresa corporativa, pues es una gran carga de trabajo todo el tema de la conciliación y se puede digitalizar y se puede automatizar de manera muy sencilla. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a analizar son la carga de los datos, cómo es. La carga de los extractos de la tarjeta puede ser automática o puede ser manual, es decir, podemos conectar la aplicación con los bancos y que automáticamente carguen toda la información, o puede ser que algunas soluciones te hagan cargar un fichero de Excel en el que tú saques el extracto del banco, metas todos los datos en un Excel y cargues ese Excel. Luego, además, puede ser cargar el extracto mensual el día que nosotros le indiquemos o ir haciendo todos los días las extracciones del banco y cargar los movimientos que se han realizado en la tarjeta. Una vez que ya tenemos los datos en la aplicación, la forma de gestionar estas conciliaciones puede variar. Hay dos principales. Una primera es ir cargando los movimientos día a día y contra esos movimientos que se cargan de la tarjeta, que el usuario tipifique el gasto, que añada la fotografía, diga qué tipo de gasto es, etcétera. Esta tiene el beneficio de que, bueno, pues vamos a controlar un poco las cantidades, la fecha y los proveedores y no vamos a dejar que el usuario introduzca esa información, pero puede tener un breve retraso de un día para otro, con lo cual el usuario debe guardar el ticket un día. Y una segunda forma, que para nosotros es la más funcional y la más sencilla, que es el usuario, por un lado, introduce los gastos y va indicando que los ha pagado con tarjeta de empresa y, por otro, se carga a final de mes el extracto. De ese extracto se realiza un macheo y todos los gastos se comprueban por fecha, por importe, por proveedor y se dice, vale, estos 15 gastos están conciliados, con lo cual perfecto, ya está, pero hay 3, 4 usuarios que no tienen algún gasto conciliado. A esos usuarios se les indica qué gastos faltan por conciliar y además en la administración se ve, bueno, pues cuáles son los gastos que faltan por conciliar, de tal manera que se resuelve cualquier problema de manera muy sencilla, el usuario está informado, la administración tiene todo controlado y el tema de la conciliación, que antes era ir gasto a gasto subrayando una hoja y era muy tedioso, ahora es totalmente automático. La cuarta clave son las personas. Las personas para nosotros son la base de la digitalización y de hecho siempre decimos que cualquier proceso de digitalización comienza con las personas, porque al final son las grandes beneficiadas y las grandes afectadas por estos procesos.
A la hora de implantar un software, muchas veces nos cegamos con meterle demasiada burocracia, demasiada funcionalidad, completarlo demasiado y no tenemos en cuenta las verdaderas necesidades del usuario. Por ejemplo, en el caso de la digitalización de gastos, muchas veces cuando estás implantando la solución, quieres que el usuario meta 15 analíticas, que complete la información muchísimo, que diga cuándo ha hecho el gasto, para qué ha sido, con qué cliente, eso con todos los gastos, y eso acaba por saturar al usuario y hacer que la implantación sea demasiado costosa. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de verdad es interesante esta información y le estoy aportando valor al usuario cuando la implanto? Lo que la experiencia nos ha enseñado es que la mayoría de veces no es necesaria tanta complejidad y tanta burocracia. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con los flujos de aprobación. Empresas que cuando lo hacían en Excel tenían una persona que revisaba todo y no había ninguna aprobación, y a la hora de buscar el implantar una solución de este estilo, quieren controlar más el gasto y lo que hacen es establecer flujos de aprobación kilométricos de muchísima gente involucrada que acaban por parar muchísimo el flujo de los gastos y hacerlo más lento. En este caso, a nosotros nos gusta ser muy directos, hacer las cosas muy sencillas y es lo que recomendamos. En este sentido, bueno, pues hay ciertas funcionalidades que son fundamentales para facilitar a las personas el trabajo y ayudarles un poco a que esta solución les simplifique la labor. La primera es el OCR. Bueno, el OCR es el reconocimiento de caracteres automático y lo que hace es cuando tú haces la foto con el móvil, pues sacar la información. Le va a evitar al usuario pues picar a mano datos, que muchas veces son datos sencillos como el total de un ticket, 15 euros, pero muchas otras son un número de factura de 30 caracteres. La verdad es que quita muchísimo trabajo. Además, reduce mucho los errores humanos y, bueno, es fundamental que permita al usuario dejar introducido el gasto en el momento. Es decir, que no sea un OCR, que hagas la fotografía, se quede en estado procesando y tenga que esperar el usuario y estar pendiente una semana hasta que se termine de procesar, sino que en cuestión de segundos hagas la fotografía, detectes los datos y el gasto quede introducido. Por otro lado, la personalización. La personalización, sobre todo, lo que nos va a permitir es hacer que el usuario tenga que introducir menos datos en cada gasto. Por ejemplo, si yo soy capaz de indicarle cuál es el tipo de pago más utilizado por cada usuario, qué divisas suele utilizar, cuáles son las analíticas a las que tiene que imputar el gasto habitualmente, y esa información le aparece automáticamente y no la tiene que rellenar, pues vamos a facilitar muchísimo el flujo, vamos a facilitar mucho la introducción de datos y vamos a ser capaces de darle al usuario una herramienta que de verdad le haga la labor más ligera, que le ayude y con la que va a estar muy proactivo a utilizarla. Otra característica importante de las herramientas que facilita mucho la labor es la automatización. Esto es algo especialmente interesante para el departamento de administración, para el departamento de recursos humanos y para la gente que gestiona. A nivel de automatización, pues hay muchas tareas manuales que son muy pesadas, como es la conciliación de gastos de la tarjeta que hemos comentado, la introducción de asientos contables en el ERP, que eso lo comentaremos con el tema de la integración, toda la tarea de revisión de los gastos, pues todos estos temas, todo el tema de reporting, de revisión de errores, actualmente mediante un Excel son tareas muy manuales y muy tediosas que quitan muchísimo tiempo y si conseguimos automatizarlas, pues hacemos que la gente se enfoque en tareas que le aportan más valor, que encima son más gratificantes para ellos y que en definitiva suponen un mayor beneficio para la empresa. Y el tema de la información. Esto viene un poco al hilo de lo que he comentado antes, de la detección de errores y la revisión de fallos. Al final, dar acceso a los usuarios a la información en una plataforma centralizada, con informes, con todas las fotos metidas, lo que hace es cualquier tipo de error, cualquier tipo de revisión y cualquier tipo de análisis, simplificarlo muchísimo. Solo tengo que hacer una extracción y trabajarlo. De esta forma, bueno, pues recursos humanos puede hacer cualquier comprobación de manera muy rápida. Todo el tema, por ejemplo, de enviar a las fotografías de los tickets a proveedores para poder recuperar el IVA
se hace de manera muy sencilla, en lugar de antes que teníamos que ir con las cajas y enviárselas por correo y bueno, todo este tipo de tareas. Además, este asunto pues, suele ser fuente de mucho conflicto y es el tema de la devolución del dinero. Es decir, cuando yo tengo empleados viajando que adelantan dinero y, bueno, una vez que han vuelto, se les ingresa, se les hace una transferencia o se les da vía nómina. Esto es una fuente de mucha fricción, como comentaba, y, bueno, gracias a tener una aplicación en la que ellos puedan ver todos sus gastos, en qué estado se encuentran, cuáles les han sido ya devueltos, cuáles están pendientes de pago y puedan revisarlo todo de manera muy rápida, lima todas las asperezas del proceso y encima en cualquier tipo de falta de comunicación o de malentendido permite justificar todo de manera muy rápida. Y bueno, nosotros tenemos una fórmula que nos gusta decir mucho, que es mayor sencillez supone un menor esfuerzo para el usuario. Esto a la vez hace que se enfoque en otras tareas, que esté más dispuesto a utilizar la aplicación, reduce los errores y esto supone un mayor beneficio para las empresas. La quinta clave es la puesta en marcha. Aquí nos gusta mucho centrarnos porque, como os comentábamos, este tipo de procesos tienen que ser procesos muy rápidos, que tengan un quick win y que enseguida pases de estar haciéndolo manualmente, perdiendo mucho tiempo, a en 2 meses tenerla completamente implantada y el proceso totalmente terminado. Digo 2 meses, como pueden ser 2 semanas, como puede ser cuestión de días. Para la puesta en marcha de los proyectos, que es donde reside un gran valor, porque al final con una mínima inversión somos capaces de tener un retorno muy rápido, hay que centrarse en varias cosas. Sobre todo, asegurarnos de que vamos a ser capaces de estar trabajando en días, huir de las aplicaciones estándar, de esas aplicaciones en las que yo me doy de alta y le empiezo a usar, porque sí que es verdad que a nivel de empresa la implantación tiene que ser rápida, pero es importante que tengamos cierto proceso de implantación que adapte la solución a nuestras necesidades. Sin ese proceso de implantación, estamos hablando, lo dicho, de días, al final no va a ser sencillo usarla para los usuarios, no se va a adaptar a cómo trabaja nuestra empresa y va a acabar suponiendo un mayor coste de tiempo, de dinero, una fuente de asperezas y de malentendidos y no va a ayudarnos en absoluto. Para nosotros, las claves de una rápida puesta en marcha son, en un primer momento, que la solución cuente con las funcionalidades necesarias para cubrir todas las necesidades del cliente y, encima, que sea posible adaptarla de manera rápida. Es decir, que ya esté todo desarrollado, que no haya que hacer desarrollos a medida y que sea muy fácil de adaptar. Realizar un buen análisis previo. Esto no solo en un proyecto de digitalización total de la empresa, sino en todos los proyectos agiliza mucho todo. El saber ya cómo trabaja la empresa, qué flujos hay que establecer, etcétera, hace que luego a la hora de implantar vaya todo mucho más rápido. Y, bueno, contar con un equipo de consultores de experiencia que transmitan cercanía, que transmitan conocimiento y que den confianza. Al final, son proyectos muy cortos y, bueno, pues es difícil llegar a tener esa conexión con un equipo de implantadores de estas soluciones, pero sí que a primera vista se ve quién sabe de lo que está hablando y quién, bueno, pues no. La sexta clave es adaptarse a las necesidades presentes y futuras. Esto viene al hilo de los desarrollos y viene al hilo de tecnologías disruptoras o tecnologías ya asentadas. Muchas veces, pues, por la rapidez de la economía, vivimos en un entorno cada vez más cambiante y las soluciones de empresa tienen que ser capaces de adelantarse a los acontecimientos, de darnos esas soluciones que necesitamos rápidamente y de mantenerse al día. Para mí es fundamental cuando analizo una solución preguntar por el roadmap, ver qué voluntad tienen de desarrollarla, analizar soluciones pues, que estén implantadas en el mercado y que tengan esa potencia para asumir esos desarrollos y, bueno, buscar una solución que haya mejorado año tras año y que vaya incorporando cada vez más funcionalidades. El ahorro.
que es lo que se busca en la digitalización, el ahorro de tiempo, el ahorro de espacio y el ahorro de dinero. Bueno, es un tema que hay que analizar mucho y que se analiza mucho. El ahorro de tiempo en este proceso viene dado principalmente por la automatización y supone un beneficio para todos los usuarios, desde la gente que introduce gastos hasta la gente que los gestiona. Cosas muy interesantes a tener en cuenta, bueno, pues lo que hemos comentado de que el OCR reconozca todos los datos y sea un proceso rápido, que no haya mucha pérdida de tiempo en procesos de aprobación, etcétera. Pues que los usuarios puedan acceder a un entorno fácil de usar y que tengan todo de manera sencilla puesto en la pantalla. Además, bueno, todos los pequeños detalles de personalización que hemos comentado, pues también nos van a permitir ese ahorro en tiempo. Cosas que son importantes analizar, bueno, pues en este tipo de proyectos el ROI. El ROI, como todos conocéis, es lo que nos va a marcar si merece o no la pena implantar una solución y, bueno, debemos analizar muy bien cuáles son los beneficios y cuál es el coste. Los beneficios de este tipo de implantaciones, bueno, pues todo el tiempo que se ahorra en las gestiones, todo el espacio que se ahorra a nivel de archivo y, bueno, pues dinero en fotocopias, en toners, tema de fricciones o de errores humanos que luego nos supongan pérdida de dinero porque pues, no podemos justificar un gasto, etcétera. Y, bueno, eso lo que debemos hacer es compararlo con el coste que tiene, que al ser unas soluciones SaaS pues es mínimo, y ver si el proceso de implantación tiene un gran coste o un coste muy bajo, en cuánto tiempo recuperaríamos esa inversión. Merece mucho la pena hacer este análisis cuando analizamos una solución que implantar y, bueno, sobre todo darle la importancia y hacer muy bien el análisis de qué beneficios nos va a reportar. A ver, que ya no recuerdo. En octavo lugar, la integración. La integración va a ser una gran parte de la automatización de estos procesos, pero debemos darle la importancia que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una integración es importante para depende de qué empresa. Si yo estoy trabajando con 25 usuarios y mi ERP tiene la posibilidad de subir ficheros, igual no me interesa perder el tiempo en hacer una integración de la contabilización que va a suponer más coste, igual hay que hacer un desarrollo a medida, igual trabajando con los ficheros soy capaz de hacerlo todo rápidamente y ya estoy ahorrando muchísimo tiempo en el proceso. Sin embargo, para otras empresas que tienen mucha gente viajando, 200, 300, 400 trabajadores viajando, igual la integración sí que es fundamental, porque es un proceso que quita muchísimo tiempo, son ficheros muy grandes y necesitan automatizarlo. En ese aspecto, bueno, si finalmente se decide por una integración, debemos de buscar sobre todo una API bien desarrollada, bidireccional, a poder ser, es decir, que permita conectar el ERP con la solución y la solución con el ERP. En este sentido, bueno, pues lo habitual es que la solución de digitalización mande los asientos al ERP y se automatice la contabilización de esos asientos, pero si la solución es bidireccional, una vez que hayamos pagado esos asientos se va a poder actualizar el estado de los gastos, encima nos va a permitir cargar empleados nuevos que creemos en el ERP en la solución, automatizar las analíticas para que automáticamente cuando creamos un nuevo centro de coste en el ERP me aparezca en la analítica de centro de coste en la solución, pues toda esa comunicación del ERP a la solución que facilita mucho la gestión y agiliza mucho la adaptación de la solución. Además, la API debe ser una API que al estar bien configurada nos permite acceder a todos los datos, a toda la profundidad de los datos que tenemos de cada gasto y llevarla al ERP. Hay soluciones, por ejemplo, que además, ¿qué facilitan? Pues facilitan no solo llevar la solución a las cuentas contables del gasto, sino imputar a analíticas. Y dentro de esas analíticas, pues por ejemplo, llevar a los destinos analíticos dentro del ERP cada gasto de tal manera que no lo tiene que hacer el departamento financiero. Encima, bueno, pues si compartimos un gasto, por ejemplo, son capaces de llevar a cada analítica la parte proporcional del gasto que hemos repartido en función de la persona que lo ha
lo ha consumido, pues todo ese tipo de cosas. Esta integración de analíticas es muy importante porque cada vez las empresas le estáis dando mayor importancia a la contabilidad analítica y nos va a permitir pues ese tema del control. Y bueno, para saber si se puede hacer, lo mejor es analizar junto con el partner que os da servicio la API que os dé o la integración que os dé la solución y ver qué cosas vais a poder hacer y qué cosas no. Por otro lado, nosotros, al ser implantadores de ERP y desarrolladores, sí que le damos mucha importancia a quién da el servicio y quién hace la conexión con el ERP. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al final, en este proceso, la parte importante es el ERP. Es la parte más compleja, la parte que necesita más desarrollo. Con lo cual, si alguien va a desarrollar una interconexión entre la solución y el ERP, tiene que ser alguien que conozca muy bien el ERP. En este sentido, nosotros, por ejemplo, lo hemos desarrollado para los ERPs que manejamos, pero con ERPs que no manejamos, contactamos con empresas profesionales que se dedican a esos ERPs y está desarrollado por profesionales de ese ERP para que no haya ningún error y pues todo el tema del soporte y todo el tema de los nuevos desarrollos vaya de manera más fluida. En noveno lugar, bueno, el soporte. El soporte es fuente muchas veces de conflicto cuando analizamos este tipo de sistemas y realizamos estos proyectos y conviene asegurarse, sobre todo para evitar futuros conflictos, qué incluye el soporte, quién está detrás de este soporte y qué es lo que va a realizar. Además, bueno, este tema normalmente se simplifica mucho si hemos seguido los anteriores consejos. Si hemos implantado una aplicación sencilla con un equipo de profesionales y con gente que sabe lo que hace, pues al final el resultado va a ser un soporte mínimo. A esto hay que añadirle, yo siempre recomiendo una pequeña formación a los usuarios clave. Si os venden una aplicación sin formación, probablemente el soporte sea más intensivo durante los primeros meses y cueste más aprender a usarla. Una breve formación a 4 o 5 usuarios de la empresa que sean capaces de dispersar ese conocimiento y la entrega de una serie de manuales va a hacer que la implantación sea mucho más fluida y va a ayudar a que los usuarios cojan la solución con muchas más ganas y con mucho menos miedo. Y, en último lugar, la seguridad. La seguridad es una parte fundamental en cualquier aplicación cloud, en cualquier desarrollo cloud y en cualquier, sobre todo, solución de empresa. Tener en cuenta que, bueno, tenemos que almacenar la información personal de los usuarios, la información financiera de las empresas, si hay una interconexión con las tarjetas, extractos de tarjetas y todas las facturas y los tickets digitalizados, con lo cual hay que darle la importancia que tiene. A nivel de seguridad, bueno, pues conviene sobre todo analizar la infraestructura de la solución y al prestador de servicio, es decir, a la persona que guarda estos datos. Recomendamos nosotros, por nuestra experiencia, que la infraestructura se encuentre alojada en un centro de datos de una empresa puntera, como puede ser Google, como puede ser Microsoft, como puede ser Amazon Web Service. Además, que el prestador del servicio sea una empresa con cierta experiencia montando infraestructuras y que, a poder ser, pues esté en una estructura, digamos, que la empresa que nos presta el servicio tenga una estructura estable, que lleve años asentada y que sea capaz de mantener esa calidad de la infraestructura en el tiempo. Porque si esa calidad de la infraestructura decrece, como usuarios va a ser complicado que nos demos cuenta y nuestros datos van a estar en peligro. En ese aspecto, darle mucha credibilidad a la persona que os presta el servicio. Y otro aspecto muy a tener en cuenta, que muchas veces no somos conscientes, es que el lugar donde están alojados nuestros datos, la base, el centro de datos donde están alojadas nuestra infraestructura, debería de estar en Europa si vamos a operar en Europa. Porque esto muchas veces a nivel legal puede generar ciertos problemas. Entonces, mi recomendación es que os aseguréis de que la infraestructura está alojada en Europa. Normalmente os dirán Irlanda, es bastante habitual. Ahora, como sabéis, en España Amazon está montando centros de datos y, bueno, esto además va a fomentar que la aplicación sea mucho más rápida y que el tiempo de respuesta sea el menor. Y, bueno, aquí terminan un poco las claves. Me gustaría presentaros brevemente cuál es nuestra propuesta de aplicación de digitalización de gastos. En este sentido, Expendor es una solución
que no surge en GoLive como tal, sino que surge en uno de nuestros clientes, en Edelvives. Y bueno, dada la cercanía que tenemos con nuestros clientes, ellos hacen un análisis de todo el mercado, que probablemente sea la fase en la que os encontréis vosotros, y ven, bueno, pues aplicaciones demasiado burocráticas, que no les permiten hacer una implantación rápida, que todo es muy costoso, y deciden desarrollar algo en interno. Y cuando terminan de desarrollarlo, le ven mucho potencial y contactan con nosotros para hacerla profesional, para hacer una aplicación multiempresa, multidivisa, multidioma, con un OCR, etcétera. Y bueno, tras unos años de desarrollo, lanzamos Expendor y bueno, al final Expendor lo que busca es automatizar todas las tareas posibles de este flujo que supone tanta pérdida de tiempo para las empresas, suprimir el papel, para lo cual la hemos homologado en las agencias forales, en la agencia en Hacienda y en otros países de Europa. Y sobre todo mejorar el control del gasto, permitir detectar fraudes internos, etc. Para los usuarios, sobre todo, proponemos un modelo en el que la aplicación es muy, muy importante. Nosotros hemos invertido muchísimo tiempo en hacer una aplicación específica para Android y otra para Apple, para ellos, para que funcione muy bien con la cámara y el OCR funcione de manera muy rápida y funcione muy bien. Va a permitir introducir todos los gastos desde cualquier sitio de manera rápida y gestionarlos. Y luego, a nivel de administración, pues se va a poder hacer un análisis de todos estos gastos, tanto desde la aplicación como si la integramos con nuestro ERP. Y bueno, principales beneficios, tampoco quiero aburriros mucho con esto, simplemente que es una aplicación muy completa, que tiene en cuenta todas las casuísticas que se pueden dar dentro de una empresa. Además es una aplicación rápida, como os comentaba, una de las grandes necesidades que tenía Edelvives es que fuera una aplicación poco burocrática y se empeñaron mucho en hacerlo. Y una aplicación muy sencilla, que la implantación sea rápida, que los usuarios no necesiten mucha formación y que enseguida se esté sacando partido. En este aspecto, bueno, pues yo siempre destaco que el hecho de que una parte importante de la empresa sea también usuario y cliente, pues hace que todo esté orientado a maximizar el beneficio de los clientes. Y si os parece, bueno, os voy a presentar un breve vídeo de 1 minuto de cómo se introduce un gasto en Expendor. A ver, lo voy a poner. Bueno, voy a volver a mostrar mi pantalla. A ver. Vale, ya estamos. No sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis resolver. Fenomenal. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que ha estado muy interesante. Creo que ha sido muy descriptivo. ¿Hay alguna pregunta por aquí que me gustaría trasladarte? Una de ellas es si dentro de lo que son las integraciones que tenéis, bueno, SAP indudablemente es la más habitual. Imagino que la tendréis contemplada. Me preguntan sobre la integración con Navision, el ERP de Microsoft.
Sí, tenemos desarrollado, bueno, no lo hemos desarrollado nosotros, como comento, cuando tenemos un ERP que no controlamos nosotros, contactamos con una empresa y hacemos un partner. Y sí, tenemos un módulo desarrollado con Navision, que cubre todos los modelos de Navision hasta 2015. También lo tenemos con SAP y, bueno, con muchos otros ERPs. Y la verdad es que si está desarrollado el módulo de integración, merece la pena integrarlo porque agiliza muchísimo las labores. Muy bien. Oye, hay otra pregunta y es que has mencionado en el punto quinto tuyo de rápida puesta en marcha, has hecho una mención sobre huir de las aplicaciones estándar y me preguntan que si eso no perjudica actualizaciones futuras. No, porque al final, cuando me refiero a huir de aplicaciones estándar, me refiero a huir a esas aplicaciones en las que yo simplemente pongo mi correo, pongo mi contraseña y me crea una aplicación que no adapto a mi empresa. Cuando hacemos una aplicación de gestión de gastos, lo que se hace habitualmente para entornos profesionales es crear un entorno en el que yo adapto las diferentes funcionalidades de la aplicación a la empresa en la que lo implanto. Cualquier actualización que se haga va a tener en cuenta todas esas modificaciones, esas adaptaciones que yo he hecho y no va a haber ningún problema. El problema viene si hacemos desarrollos a medida, pero en las soluciones SaaS es raro el desarrollo a medida que se hace y no es muy habitual. Y lo que sí que va a permitir esa adaptación es pues, que el flujo de trabajo de la empresa esté contemplado y los empleados trabajen conforme lo tendrían que hacer. Las soluciones de darse de alta y pues, las soluciones estándar realmente son muy útiles para entornos no profesionales. Yo me puedo descargar una solución de gestión de gastos y gestionar mis gastos personales. No voy a necesitar un flujo de aprobación, no voy a necesitar nada. Muy bien. Oye, hay una pregunta también parecida a la anterior respecto al tema de Navision. Me preguntan que si se puede integrar también con Odoo. O-D-O-O-O. Sí, nosotros tenemos una API desarrollada bueno, que lo que hace es extraer toda la información y si no hay ningún problema podríamos analizarlo. De hecho, ya hemos tenido algún cliente interesado en la integración con Odoo bueno, sería cuestión de ponernos en contacto con la empresa, hacerles llegar nuestra información de la API y que valorarán cómo conectar contra esa API. Son procesos muy rápidos, la verdad es que al final la información que puede extraer este tipo de soluciones es bastante estándar y se conecta muy bien. Otra más o menos de lo mismo. Entiendo que la respuesta es muy parecida, que se puede integrar con A3 ERP. Sí, lo mismo, la misma idea. También hemos tenido clientes que trabajan con la 3 y sí, al final, si el ERP permite la integración vía API, se puede hacer vía API con el documento que os he comentado y si no, se puede hacer por ficheros, que es un desarrollo un poco más arcaico, digamos, pero la verdad es que funciona muy bien. Luego, bueno, esto no es casi una pregunta. Me dicen, muchas gracias, tengo una necesidad de desarrollar una aplicación de notas de gastos para el área de la salud a nivel quirúrgico. ¿Es posible que me puedan orientar? Y por supuesto, estaremos encantados. Además, todos los errores los hemos cometido ya, así que yo creo que podremos ayudar. Muy bien, entiendo que la presentación la podremos compartir, Fernando, y Sí. no sé si dentro de la presentación tenéis algunos datos de contacto para que puedan ponerse en contacto con vosotros. Exacto. Dentro de la presentación hay unos datos de contacto, están en la segunda diapositiva y en la penúltima. Está mi dirección y mi correo y mi teléfono y ahí estaremos encantados de ayudarles. Muy bien. Hay una última pregunta que acaba de entrar que te la voy a trasladar, que dice, bueno, por lo que tengo entendido, continuaríamos trabajando con nuestras tarjetas de empresa o tickets en efectivo. ¿Es así? Exacto, exacto. No haría falta implantar unas nuevas tarjetas. Nosotros conectamos vía API si queremos hacer la integración vía API con las tarjetas con prácticamente cualquier banco, creo que son 400 y pico. Y a nivel de tickets, sí, con los tickets en efectivo. Si utilizáis tickets comedor, se puede hacer una forma de pago que es el ticket comedor y se seguiría trabajando como estaba. Muy bien, pues perfecto. No hay más preguntas, Fernando. Bueno, yo como siempre pues me he quedado con una frase en concreto que es la de
Incrementar la sencillez ayuda a reducir el esfuerzo, a reducir los errores y a aumentar el beneficio. Creo que eso es lo que puede hacer la digitalización de un proceso como el de notas de gastos y creo que es muy importante. Tan solo por hacer un repaso rapidísimo, vuelvo a dar los titulares de las 10 claves. Una es crear una política de gastos, la segunda es el cumplimiento legal, la tercera es la conciliación bancaria, la cuarta es las personas como base de la digitalización, la quinta es la rápida puesta en marcha, la sexta es adaptarse a las necesidades presentes y futuras, luego la séptima, ahorrar tiempos, espacio y dinero, la octava, integración mediante ficheros, lo que es en sí la conexión con los ERPs, la novena es soporte, el qué incluye y con quién, y la décima es el tema de seguridad y el detalle que has dicho tú, muy importante, que si vas a trabajar en Europa, que esté en Europa. Bueno, sin más, darte las gracias a ti, Fernando, por la presentación, Muchas a gracias a GoodLife, ti. indudablemente también por la presentación de hoy y agradecer también a todos los asistentes. Creo que ha estado muy interesante y espero que os sirva de gran ayuda. Nos vemos en el próximo webinar, la semana que viene, con el tema de los puentes. Daremos un salto y nos iremos al día 15 de diciembre, que tendremos el último webinar de este. Muchas gracias y Perfecto. nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós, hasta luego.